Y eh, el encuentro pasado, que yo creo que fue un encuentro bastante productivo, felicité, pues, si no es que a todos, a casi todos, sobre los avances muy significativos que habían en los primeros 4 capítulos, ¿no? Eh, que es un avance bastante significativo. Estuve viendo un vistazo general de los trabajos que enviaron y pues de forma positiva les digo eh, que creo que vamos por buen camino, ¿no? Pues por lo menos en esta fase, ¿no? Y bueno, estamos entrando a la parte de la unidad 2 que es el bloque de aplicación que le estamos llamando. Y si ustedes se fijan, estas asesorías de tesis ciclo 3 estructuras de base de datos y los procedimientos psicométricos estadísticos es lo que tenemos para hoy. Luego ustedes tienen que hacer una entrega del capítulo 5 de resultados y capítulo 6 de discusión para el 13 de octubre. Esto es una entrega virtual, ¿no? O sea que esto no, en sí no es un encuentro, es solo la entrega. Asesoría de tesis del ciclo 4 para tocar temas de análisis de resultados y discusión para el 14 de octubre. Y la presentación de las predefensas, aquí las tenemos el 21 de octubre, ¿no? Y luego el envío virtual que ustedes van a hacer de capítulos 1 a 6. En síntesis, según esta calendarización, entonces, pues solo tenemos el encuentro del día de hoy, el 23 de septiembre, el del 14 de octubre y el del 21 de octubre, ¿no? O sea, pocos encuentros. Entonces, eh, pues la participación, que en general ha sido excelente, ¿no? O sea, de ustedes en todos los encuentros, continúa siendo importante, ¿no? Y déjenme ver acá qué otro aspecto. Bueno, esta es la síntesis en cuanto a los encuentros. Fíjense bien, como estamos en una fase bien práctica que tiene que ver con, pues, con los análisis, ¿no? O sea, ahí les voy a comenzar haciendo una pregunta en su momento sobre si ya tenemos datos, los que no tenían datos todavía, ¿no? Eh, Porque ese, como está marcado aquí en azulito, es un requisito fundamental para lo que vamos a hacer hoy. Quizás hoy, y esto es algo que me gustaría conversar y consensuarlo con ustedes, pues hoy vamos a tener las asesorías de que ustedes me hagan las consultas, ¿no? O sea, que ustedes me cuenten por dónde van y pues preguntas bien específicas que tengan de cualquier apartado en su tesis, ¿no? En el último encuentro nosotros quedamos pendientes de tener un taller sobre otro software que no es R, un software que se llama Factor. Factor es un programa que se diseñó y cuyo objetivo único es hacer análisis factorial, exploratorio, confirmatorio y eso, ¿no? Es un programa bastante amigable y pues con bastantes estudios también sobre su practicidad, ¿no? Entonces, yo les tengo una propuesta, pues dependiendo de cómo estemos hoy con los avances, ¿no? O sea, sí necesitamos que para el taller de Factor todos tengan bases de datos ya, ¿verdad? Entonces, está una propuesta de que hoy comencemos el taller, ¿sí? Pero si nos queda alguna colita del taller, que nos encontremos dentro de una semana, ¿no? O sea, con el único objetivo de el taller de facto, ¿me entienden? O sea, hoy tener en la primera parte las asesorías, o sea, escuchar, que ustedes me hagan consultas, ver cómo estamos en los avances, comenzar algunas instrucciones del taller en la parte final, quizás la instalación del programa, que es muy amigable, ¿no? Pero siempre, por si alguien tiene alguna dificultad, ¿no? Y como les digo, dentro de una semana, o sea, esta fecha pues no está acá, yo la escribiría por correo, eh, tener ese taller, ¿no? Como eh, en Zoom, en sí nosotros, por medio de la Liglina, se hace la gestión de la reserva de la sala, ¿no? Si no encontramos sala o si la Liglina pues, no encuentra así la reserva para el otro sábado, entonces tendríamos el encuentro por Teams o por Google Meets, ¿no? O sea, pero formas virtuales vamos a tener. Entonces, pues la propuesta es esa, de que hoy nos encontremos y un siguiente encuentro.
la próxima semana, o sea, el 30, vamos a ver, déjenme ver la fecha, completar lo del taller, ¿no? Esto solo es la propuesta, como les digo, que va a depender de los avances que ustedes presenten hoy. Así de forma general sería la estructura de esta parte. ¿Alguna consulta sobre las fechas generales antes de entrar en detalle? ¿No? Ok, bueno. Entonces, pues los saludé ya de forma general, pero pues entonces ahora me gustaría saludarlos de forma individual, ¿no? Y en ese saludo, pues que ustedes vayan comentándome algunas cosas de sus trabajos. Entonces, comencemos con Sandy. ¿Cómo le va, Sandy? Hola, doctor. Ah, Hola, Sandy, ¿qué tal? eh, pues aquí, bien, creo yo. Ok, Este, cuéntenos, ¿cómo estamos y para dónde vamos? pues yo sigo, como le dije, hasta ahorita después del 15 me van a dar espacio esta semana precisamente en las otras escuelas en las que voy a ir a aplicar. Con referente a lo que usted me había hecho de buscar el total de la población, fui a la distrital. Bueno, tengo una amiga ahí, pero me dijo que tenía que llevar una constancia por protocolo y todo eso, porque los datos estadísticos no se le pueden dar a cualquiera. Y después me reuní con el distrital porque me dijo que él, bueno, él es la autoridad del municipio, pero no puede dar esos datos sin la autorización de la departamental. Entonces el lunes va para allá, yo le dejé un documento por escrito donde le explico todo para qué es, cuál es el propósito y qué es lo que voy a hacer. Entonces él quedó de darme respuesta el lunes a más tardar en la tarde para ver si él me puede dar esos datos. Si a él se lo autorizan, me dijo que ya los tenía y él me los daba ahí en el instante. Eh, Sigo las que tengo. Ahorita estoy terminando, bueno, estoy en el proceso de estarlas tabulando, porque le voy a ser sincera, ahorita en septiembre pues hemos tenido bastante trabajo y sí se me ha hecho bien complicado, pero ahí voy. Ok, pero vamos a ver. Entonces, está planificado que esta semana que viene, estoy entendiendo que usted va a continuar colectando. Sí, ¿Cuándo, con qué base de datos nos vamos a quedar para que usted haga las siguientes entregas? O sea, por la misma fecha que estábamos viendo ahorita, ¿no? Que el 13, por ejemplo, ustedes ya deberían, ya, ya van a estar enviando sus avances de análisis de resultados y de discusión. Entonces, pues, ¿cuál es la fecha que tiene usted para decir, aquí cierro y con los análisis que tenga, voy a trabajar en taller de tesis? pues por eso era mi consulta que tengo que sacar primero. ¿Con cuántos datos, doctor, específicamente yo puedo hacer esta entrega? ¿Cuántos datos tiene ahorita? 266 voy a tener recolectado, porque es Y que tiene su como base de me datos, falta, Sandy. perdón, doctor, me falta una de la escuela donde yo trabajo, que son las que ya estaban tabuladas, pero todavía la directora no me las ha proporcionado, entonces esas no las tengo yo, entonces no las voy a poder tabular en esta semana. Ujú. Sí sería bueno, usted se recuerda de que en uno de los encuentros pasados yo le comenté algo sobre el Excel, ¿no? O sea, si tiene el Excel y lo proyecta solo para recordar, porque entiendo que de los 266 que me está diciendo, no es que los 266 contestaron todas las pruebas, ¿no? Sino que hay unos que contestaron unas, otros que contestaron otras. Es así, ¿no? No, en su totalidad, bueno, le voy a proyectar. Sí, mejor creo. Ok, estoy ahorita con la de español, esa es la de primero, ¿verdad? Entonces usted me dijo que ubicara la respuesta del alumno, eso fue lo que usted me sugirió la vez pasada, esa es la prueba de
febrero y marzo. Em, y aquí me dijo que colocara pues las respuestas correctas e incorrectas, ¿verdad? O sea, Entonces, las digamos, columnas, dígame, dígame, sí, sí, sí. de esa institución que es la Cristóbal Colón, yo sí ya tengo todos los de primer grado, todos los de segundo y todos los de tercero, pero hasta ahorita solo tengo revisado y estoy terminando de tabular estos de primero. Los de esa otra institución, esta, la primera que tengo aquí, que se llama Santa Rita de Casia, tengo la prueba aplicada de febrero a marzo. Y el lunes me van a dar para aplicar los demás, porque acuérdese que como yo había ido primero a aplicar solo esta, iba a ir mes a mes, pero después usted me dijo que no, que tendría que hacerlo en una sola aplicación y el director sí me va a permitir aplicarlo de un solo. Pero en esta solo tengo revisado entonces febrero y marzo, tanto de español y de matemáticas de primero, segundo y tercero, pero solo este mes. Ahora, en este sí, en esta que le digo de Cristóbal Colón, sí tengo todos los meses, es ahí, que son 6 meses. Entonces, ahorita ya las tengo revisadas todas, solo estoy terminando de tabularlas aquí. O sea, en la base de datos que estamos viendo ahorita hay 47 casos, creo yo, 40 y tantos, me parece que vi. Pero usted me está diciendo que ya tiene, solo que falta digitar 266. ¿Es así? Sí, 266 que comprenden primero, segundo y tercer grado. Ok, y la columna del grado, ¿cuál es, Santi? Solo si me ayuda a ubicarla ahí. Puede que yo no la esté Es que viendo. aquí solo estoy Ah, ya. ubicando primer grado. Ujú. Sí, no, ya la vi. Es la columna E. Sí. Ok. Entonces, vea, para, pues, para que usted avance también, ¿no? Eh, pues los datos que ya tiene, o sea, los que ya tiene y lo único que falta digitar, sí, pues hay que pisar un poquito el acelerador para que los tenga digitados, ¿no? Porque eh, la última vez, el, pues de la última vez que vimos la base de datos a lo que estamos viendo ahorita, ¿qué cambio hay? Bueno, que ya las tengo revisadas todas, solo que no las he Ah, digitalizado. ok, Pero bueno, mi propósito es hoy y mañana terminar de digitalizar esto, porque ya ahorita ya salí de exámenes, ya salí de todo. Entonces, hoy, mañana y pasado, pues el lunes tengo feriado, entonces es mi objetivo terminarlo ya de tabular esto que ya tengo. súper. Entonces, cuando tenga esa digitalización completa, usted va a sumar 266, ¿no? Y Sí, aún así, esta semana todavía va a tener para colectar datos, ¿cierto? sí, sí, Entonces, vea, esta es una propuesta de mi parte, no solo para cuidar el tema de los tiempos. Yo pienso que usted haga todos los esfuerzos humanos y posibles esta semana para colectar datos en las instituciones donde lo va a hacer y con esa base de datos de esta semana, más los 260 y tantos que ya tiene, sí. Ujú. 66 que ya tiene, podría terminar taller de tesis, ¿no? O sea, porque si lo pensamos en términos de tiempo, eh, esta semana que viene es la última de septiembre, la Sí, siguiente ya es el feriado morazánico, ¿no? sí. Entonces, y la Ahí ya siguiente no va usted ya tiene, despacio. exactamente, entonces pienso que un cierre que me parece factible y un punto así claro, Sandy, que este es en el esquema de taller de tesis, ¿no? O sea, posiblemente usted ha tenido encuentros con su asesor o con su asesora. ¿Quién es su asesor, Sandy? Solo si me lo recuerdo. Nusli y... Ay, ¿cómo se No llama? sé, ok. Sí. ¿Y quién más? Melissa, Y Melissa, Señor bendito. Ok. Entonces, como le digo, para taller de tesis y lo que yo voy a calificar, porque al final es una tarea que yo tengo, ¿no? Es los análisis que usted tenga con estas bases de datos, ¿no? O sea, con lo que ya tiene y con lo que complete esa semana, pero quizás para hacer un cierre 100% de su tesis y dependiendo de cómo vayan saliendo los resultados también, porque ese es un buen termómetro, ¿no?
sí va a necesitar seguir colectando después, ¿no? Ya para su defensa. ¿Sí me entienden? Ya estoy pensando yo en su defensa de tesis, ¿no? Sí. Pero en el marco de esta asignatura, pues sí, está bien lo que me está comentando. Ok, no. Sí creo importante que asumo yo que en alguna de esas pestañitas, de esas hojas de Excel está, pues en sí la codificación de todas esas variables, ¿va? O sea, si sube, por ejemplo, como le digo, asumo que ya está, solo quiero reconfirmarlo, ¿no? En la columna M, por ejemplo, eso de PFE-1FMD, en algún lado está qué significa, de qué subescala es. Mm, Ah, ok. pues aquí aquí lo estoy trabajando. Por ejemplo, tenía pensado así el ítem y aquí la dimensión, la subdimensión, la pregunta, la clave. ¿Y eso de Pmax qué es? Ay, no, 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 no. Puntaje máximo. Es que todavía estoy leyendo, estoy viendo qué más le agrego. Ah, ok. Bien, no, entonces, ítem, dimensión, subdimensión, tipo de pregunta. ¿Y en dónde está? ¿Cuál es la respuesta correcta para esa pregunta? Eso que usted está llamando Aquí clave es. está. Lo que usted está llamando de clave es. Aquí tengo. Ah, ya. Ya. Sí, sí, esa es la respuesta correcta. Entonces, Y por aquí estoy ejemplo, explicando con cada una de las preguntas de la prueba. Por ejemplo, esta es la pregunta número uno, la número dos, la número tres, la número cuatro, la número cinco, la número seis, que es la única de comprensión, de escritura, perdón. Todas estas, las cinco primeras son de lectura y la otra es de escritura del mes de febrero y marzo. Después hago la de el otro mes, que es correspondiente a abril. Entonces ahí voy ubicando cada una de las preguntas más la respuesta correcta, perdón. ok. La Bueno, puntuación que se le da y el número de distractores que tiene. ujú, sí, entonces ese es. Sí, ok. Eh, Fíjese que su caso, por ejemplo, es uno de los que fundamenta realmente el que tengamos otro encuentro extra eh, en el corto plazo, ¿no? O sea, porque eh, para tener el taller de Factor, por ejemplo, yo sí quiero que ustedes tengan ya sus bases de datos completas, ¿no? O sea, entonces, quizás ahí, pues la tarea importantísima, Sandy, es ya, o sea, ya estamos atrasados, Sandy. Usted piénselo así, ¿no? Ya estoy atrasada, entonces debo de Oh, completar esa base de datos, terminar de registrar, hacer la colecta, ese cachito que puedo hacer para pasar a la siguiente parte, que son los análisis, ¿no? Eh, sí. y le pregunto aquí también, porque esto fue algo que surgió en su momento, ¿usted está teniendo algún tipo de comunicación con sus asesores, ¿no? Con sus asesores en este caso, ¿no? ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay cosas del contenido que por tiempo y por expertise de mi parte, que no conozco estas pruebas, pues no las voy a poder solventar en la parte de tesis, ¿no? Entonces ahí sí me gustaría, y refuerzo lo que en su momento la licenciada Lina le comentó y le comenté yo también, de tener esas comunicaciones, ¿verdad? O sea, con sus asesoras, porque al final son ellas las expertas en la metodología y en el contenido de su trabajo, ¿no? Entonces le pregunto, No, ¿cómo ha ido doctor, esa no, comunicación? no me he comunicado con ella. Ok, y la acción a seguir es, entonces, Escribirles ahorita que sí ya tengo, porque ya agregué las variables, ya he leído un poco más, ya estoy un poco más clara y o sea, porque usted lógicamente tampoco me les van ha a enviado a preguntar y ellas, tengo que saber más o menos. mm, usted tampoco les ha enviado a ellas los avances de los primeros 4 capítulos. Sí, a Master Nursi, a Master Nursi se lo envié en determinado momento, pero fue donde le comenté que ella en un correo me contestó que había tenido un problema familiar, creo que con su mamá. Entonces, ella sí me dio las sugerencias
en cuanto a los primeros capítulos. Ah, ok, sí. Eh, pues esa comunicación es importante, ¿no? O sea, eh, al final la persona, y eso se lo digo así, o sea, pues yo doy una nota en taller de tesis, ¿no? Porque este es un espacio curricular y a mí me toca dar una nota, ¿no? Pero quien les aprueba o no irse a defensa de tesis es su asesor, ¿va? Entonces ahí, tener ahí un visto bueno, estarle enviando pues avances, a veces por las mismas agendas de todos, ¿no? Los asesores pueden demorar en responder, pero que ustedes cumplan ahí con su parte de la fórmula de enviarles a ellos, ¿no? Porque como les digo, cuando ya tengan que defender su tesis para graduarse, que ese asumo yo que es lo que aquí todo el mundo quiere, ¿no? Quien da el visto bueno final, es su asesor, ¿va? Entonces, sí es importante que el asesor ahí esté en sintonía con lo que están trabajando. Sí, ok, entiendo. Ok, Sandy. Pues, ¿qué otra cosa? Pues, permí- pues en lo del instrumento, eh, en lo que avancé fue en ubicar y hacer la descripción aquí de las variables, como se me sugirió. Em, sí me salen bastantes cuadros, pero es necesario así. En ese caso hice el primer grado, ya ubiqué la variable, la definición conceptual, las dimensiones, que es lectura y escritura, las subdimensiones, que está dentro de lectura, está comprensión lectora, vocabulario, y dentro de escritura está la escritura como proceso y el vocabulario. Em, Esta como es una prueba guiada, em, cada uno de los meses tiene dentro de lectura 5 ítems y escritura un ítem, que es el número 6. Aquí ubiqué la definición operacional, que es el estándar, y este es para el primero, que es lectura, y todos estos abarcan lo que es el proceso de escritura. Ya en segundo grado la hice diferente porque los ítems aquí varían. Por ejemplo, dentro de lectura está el número 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 8, el 9 y el 10 en febrero y marzo, pero para identificar o para evaluar vocabulario, dentro del mismo mes está el ítem 4, el 6, el 11 y el 13. Entonces, por eso lo hice así, de hacerlo en tablas separadas. Esa es la de segundo y está por meses igual. Y esa es la de tercero. Ya aquí empieza la de primer grado. Pues aquí no hay dimensiones, solo en lo que he terminado de leer y buscar, pero todavía no, por eso no lo he quitado, porque no estoy tan segura y no he encontrado, estaba leyéndome el currículo, el diseño curricular para ver si puedo encontrar algo más. Pero sí, pues está dividido por estándares y cada uno de los ítems, cada uno de los estándares, pues evalúan ciertos ítems, que ahí hago la descripción de cada uno de ellos. Y esta sí la tuve que hacer así por meses separados porque evalúan diferentes ítems en cada mes. Que está para segundo grado y para tercer grado. Ujú. Suba, Sandy, desde el comienzo en donde inician las tablas, desde la primerita. Quiero ver Ok. Ahí. lo que está antes de esa página, ¿qué es? Solo quiero ver en la secuencia de su documento. Dice, las variables que componen la prueba son español y matemáticas. Estas para el primer ciclo de educación básica. A su vez, contienen dimensiones y una serie de ítems que conforman la prueba total de cada grado. La siguiente tabla contiene las variables, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, subdimensiones y estándares que se evalúan en cada una de las subdimensiones. Ujú. Vea,
yo sugiero que eh, eso que usted tiene ahí, por ejemplo, usted entiende qué es eso de mes. Y yo, pues ya lo entiendo después que usted me lo ha explicado, ¿no? Pero ustedes siempre piensen que quien está leyendo su tema, sí es un experto general en la temática, pero ustedes deben de explicarle algunas cosas. Si yo, por ejemplo, es la primera vez que yo estoy viendo eso de mes, entonces yo creo que usted debería de, en ese párrafo que tiene ahí, es decir, o sea, el mes involucra el periodo temporal cuando se evalúa la dimensión y subdimensión evaluada, o sea, ¿me entiende? Esa explicación, por ejemplo, considero importante. Y Ujú. son varias tablas, ¿verdad? O sea, cuando usted dice la siguiente tabla contiene, uno que en norma Ese JAPA, solo es pues para no, la del primero. entonces tiene este mismo párrafo Esto para lo diferentes voy a tablas. ubicar en la de segundo y así. Ujú. Ok. Y un segundo comentario es que en norma JAPA, y esto es para todos, esto no es solo para Sandy, ¿no? En norma JAPA, uno no dice la siguiente tabla o la siguiente figura. Uno conversa con las tablas en función del número. Entonces, por ejemplo, la tabla 2 o la tabla 3, la tabla 5 contiene las variables, definición operacional, para los niños de primer grado. O sea, eh, no se estila en términos de redacción académica, en función de normativa APA, eso de la siguiente tabla, ¿no? Entonces ahí debe de colocarle un título a cada tabla, que no vi títulos, que esa es otra observación, un título a cada tabla y un número, ¿no? O sea, tabla Sí, tal, sí. tabla 5 y el título que tiene esa tabla, ¿no? Y para cada tabla debe haber sí por sí un párrafo que sintetice la tabla, ¿no? Y como sus tablas son bastante extensas, entonces esos párrafos se vuelven más importantes todavía, ¿no? Porque cuando el lector eh, está revisando su tesis, entonces dice, ah, bueno, esta tabla que colocó Sandy acá, la explicó en un parrafito tal, ¿me entiendes? Entonces esa es una sugerencia que le hago, ¿no? En su esencia las tablas están completas, Ok, ¿no? O sea, pienso que eso es algo bueno, sí. pero sí conversar más con las tablas, ¿no? Dígame. Aquí estaba haciendo como esa descripción que usted dice, por ejemplo, las pruebas formativas de español para el primer grado de educación básica constan de 6 ítems correspondientes al primer semestre. Estas se dividen en dos dimensiones: lectura, que consta de 5 ítems, que evalúa comprensión lectora y vocabulario; escritura, un ítem que evalúa la escritura como proceso y el vocabulario. Cada dimensión cuenta con estándares establecidos. Y entonces, y así voy a ir haciendo cada una para cada etapa. Aquí tengo que ampliarla porque tengo que explicar lo otro que usted me dice de los meses y eso. Una pregunta, Sandy, porque estoy viendo que esos dos párrafos están describiendo la estructura de la prueba. Sí, ¿Qué sigue después de esa parte? es que esto lo estaba escribiendo aquí, doctor, pero lo voy a ubicar al inicio. Me falta ordenarlo. No, pero, o sea, yo, yo no veo que eso está mal ahí, ¿no? O sea, porque usted ahí está Ajá, describiendo el instrumento, ¿me entiende? ok. Entonces, en sí mi sugerencia, yo siempre pienso eh, en el aspecto didáctico de sus tesis en el sentido, de nuevo, que quien las lea las entienda, ¿no? Con Ok, esos dos parrafitos que estábamos viendo, que están en color amarillo, si los coloca de nuevo, ok. Sandy, por favor, ¿por qué no se hace, junto con los dos párrafos que están ahí, se coloca una figura esquemática en donde usted sintetice todo eso? Vaya? Si está diciendo la prueba formativa de español para el primer grado consta de 6 ítems correspondientes, o sea, un tipo de figura donde usted visualmente la persona pueda ver el bloque de español, que ese bloque de español está compuesto por dos dimensiones, El componente, ca- ajá, el estándar y los ítems. exactamente, pero en una sola figura. No sé si me voy a explicar con eso. Sí, sí. Entonces, eso, eso ayuda a la persona que está leyendo, ¿entiendes? Ustedes deben de escribir para que otros les entiendan, ¿va? Entonces, pienso que colocar una figura ahí que esquematice eso, o sea, ustedes el texto, ¿no? Y el texto me Sí, parece que está bien, pero
En la figura uno o en la figura tal, se visualiza una representación esquemática de la estructura de la prueba. ¿Entiendes? Entonces, ahí póngase un poquito creativa, hacer un diagramita, una figura que sintetice eso, ¿no? Solo como idea, vea, que no es que lo va a hacer así, ¿no? Porque esto hay que, por ejemplo, si usted está diciendo que la prueba formativa de español, déjeme buscar aquí el lapicito. Entonces, vaya, vamos a suponer, usted dice que la prueba formativa de español, ¿no? Estas figuras van a salir un poco raras, pero Ajá. entonces aquí vaya, usted pone español, español, ¿va? Esta prueba está dividida en dos dimensiones, ¿va? Entonces, dimensión uno, ojo, usted puede alterar esto, y la dimensión 2, dimensión uno, dimensión 2, uno, 2. Lectura que consta de 5 ítems, que esta es la dimensión uno, ¿va? La lectura es la Sí, dimensión uno. Entonces sí, aquí, dimensión uno. aquí pone la cantidad de ítems, otro cuadrito acá, ítems, y pone los 5. Aquí pone los ítems de la dimensión 2. No sé, Sandy, usted puede cambiarle el esquema, ¿no? Pero esta figura, y aquí al lado pone lo de matemática, aquí matemática, y cómo se estructura eso. Para mí eso ayuda significativamente a que la persona que está leyendo entienda, ¿no? Y mucho más con una prueba tan compleja en el sentido que tiene un montón de subdimensiones, de parte, vaya, vamos a decirlo así, ¿no? De sus pruebas, de ítems, de meses y todo eso. Entonces, o lo hace así o lo hace de una forma que usted considere más creativa, ¿no? Sí, Pero sí. sí creo importante eso, ¿no? Ahí solo para que lo tome en cuenta. Ok. Y bueno, solamente está ahí ahorita. La descripción de los instrumentos aún le hace falta. Sí, en eso soy. Ok. Eh, pues apretemos el acelerador, Santi, también en eso, ¿no? Porque ese es capítulo 4 entonces para ya darle un cierre a eso. Sí. Ok, Santi, bueno, muchas gracias. Henry, ¿cómo estás, Henry? Muy bien, buenos días, Master. Estamos bien, Buenos días, Henry. gracias a Dios. Estamos aquí. Bueno, en cuanto escuchando lo que le estaba diciendo a Sandy, Master, eh, yo estoy con la recolección de datos y entonces usted me dio digamos, me dio una idea, quedémonos en tanto, pero no le estoy sugiriendo de que si hay una posibilidad de datos más, excelente. Entonces yo hasta ahorita he alcanzado 247 datos de los que tengo. 247 240. reaplicado, ¿va? O sea, con todos los cuidados. ¿Se acuerda que con usted Exacto, habíamos... exacto. He tenido el cuidado de no volver a cometer los errores que tuve la vez pasada. El cuidado también es la explicación cada vez que estaba explicando a un grupo distinto, tenía el cuidado de dar los detalles, cada vez ya me hacía más fácil la explicación, las correcciones, los tengo los últimos no los he tabulado, pero ya voy en proceso, ya estoy alcanzando los 216 ya en la mayoría, 217 en la mayoría tabulados ya en Excel, y me faltan pocos colocarlos dentro de mi base de datos. Eh, También permítame, vamos a ver si, no sé si se puede ver, Master, ahí. Sí. Ok. Aquí está el registro. Sí, lo Ujú. que le mostré la vez pasada, teniendo el cuidado, lo revisé nuevamente. He tenido
ciertos inconvenientes. Antes de que me haga la pregunta, Master, si he tenido reunión con mi asesor, he intentado hacerlo, pero la situación es que em, él ha estado, ¿cómo decir? Ha estado siempre saturado del trabajo en la universidad. Él me dijo de que al salir nos pusiéramos de acuerdo y todo, entonces él me dijo, no, usted adelante, siga, 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 déjeme el chance de librarme y tener un espacio ya concreto, conciso, y tras que usted me muestre y me envíe todo el documento, yo le doy una leída y nos vamos a sentar para, para afinar detalles, corregir, borrar y hacer todos las situaciones que se tienen que hacer, me dice. Pero ahorita estaba ¿Su asesor o su asesora quién es, Henry? ¿Se lo recuerda? el máster Alfonso. Ah, Él es ok. en los dos casos, él es. Y Ujú. entonces tuve, no sé, lo agarré en un mal día porque estaba pasando notas, me dice, y ahorita no puedo. em, y entonces no Sí, a lo pude mejor, trabajarlo. pues a lo mejor usted se acercó cuando se estaba terminando el periodo, ¿no? Pero quizás yo sí sugeriría que no deje hacerle un envío más para adelante. O sea, usted, No, por ya, ejemplo, si ya se lo hizo, perfecto, ¿no? Pero pues los cuatro primeros capítulos y eso, ya se los debería estar enviando, ¿no? Si no es que ya ok, se los envió, ¿me sí, entiende? sí, sí. Lo que hice es que ya le envié los capítulos y ya le envié hasta donde tenía la base de datos. Lo que me hace falta es actualizar lo que ya he cargado para enviárselo a él, porque creo que si ya tiene tiempo, ya él no me ha contestado, pero como usted le dijo a Sandy, de que, o sea, tenemos que apretar un poquito más el acelerador y estar insistiéndole, insistiéndole en este caso, en mi caso, al máster Alfonso, a ver en qué podemos, en qué momento nos podemos reunir para que me dé los lineamientos que tenga a bien afinar o cambiar y que me proyecte ya las tareas que tengo que hacer y ya realizadas, volverle a enviar el trabajo para ver a qué altura llego. Ok. Y entonces, él creo que él me hizo una observación, Master. No le había enviado todo lo que tengo actualmente, pero él me hizo, el registro me dijo que eso estaba bien, que no lo tocara. Eh, esto lo vamos a tener que cambiar, me dice, lo vamos a cambiar, haga una introducción, vuélvalos a hacer y me los envía, ya con el dato total. Me comentó, y yo le hice la observación sobre el número de datos. Y entonces, no, está bien, manejémoslo con base. Si tienes ya la actualizada la base, mándame, envíame esto con todo esto y yo te lo voy a observar y en un momento yo te llamo y nos ponemos de acuerdo. Ahí. Y sí, Entonces, el en la base de trabajo datos tiene cuántos casos, Henry? Sí. ¿Cuántos casos tiene en lo que ¿Mm? estamos viendo ahorita? Tabulados. Aquí tengo ya 216. Me hace falta concretar estos en edades, Ujú. ¿Y va a seguir colectando que son o los últimos que se me han traspapelado y no he colocado las edades. No, ya los tengo, ya solo pasado. Estoy ya llenándolos en la base de datos. ok? 237, ya tengo ya las pruebas recolectadas, las tengo, ya las recolecté y ya solo lo estoy vaciando todos los datos aquí. Y estas últimas que no tengo las edades es que se me han traspapelado. Las empecé a llenar, pero las edades
estas no me aparecieron, tengo que volver a la institución que pueden identificar a los que me dicen y cargar la edad. Ujú. Son 21 chicos, 11 chicos ahí, los que no escribieron la edad. Los que, Ok. Sí, mi pregunta era si, si además de los 237 que están en esa base de datos, usted va a colectar más. sí, hay una apertura de un grado, máster. Eh, está la posibilidad de una escuela más, Fíjense de que una escuela eso, más. como pues en sí, este instrumento es muy interesante, ¿no? Este instrumento realmente, eh, si se le saca el provecho, pues los resultados son bastante significativos en cuanto a lo que pueden dar, ¿no? Pero es Ujú. un instrumento que tiene bastantes ítems, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí. como es un instrumento que tiene bastantes ítems y sus análisis van a ser psicométricos, entonces más muestra es mejor, ¿verdad? Porque si tiene poca muestra, lo que yo siempre les he dicho, si tienen poca muestra, y desde mi visión 237 para este instrumento puede ser poco, y las características psicométricas no salen tan bien, pues no vamos a saber si es por el instrumento o por el error muestral, ¿no? O sea, Ah, por ya. la cantidad de la muestra. Entonces, si puede aumentar significativamente más eso, sería bueno. Ok, Lo mismo que le comenté a Santi, o sea, ya el último periodo de colecta de datos que ustedes tienen es la semana que viene. O sea, esta ya, semana. pues ya no estemos pensando en que voy a seguir colectando, no. Tienen 7 días para subir en la medida de lo posible sus bases de datos, ¿no? Por lo que estábamos hablando con Sandy, que después viene octubre y mm, sí me gustaría que no cometamos los mismos, quizás no errores, pero sí las mismas acciones que hicimos en el taller de tesis pasado, ¿no? O sea, que lo dejamos Sí. todo para el final. Entonces, para el final, después los análisis quedan todos embolatados y no. Entonces, eh, en esta semana, en la medida de lo posible, en ese grado que me está diciendo, que no sé cuántos estudiantes van a ser, pero que algo va a aumentar, entonces yo sí sugeriría que pueda hacer esa aplicación, Henry. Eso sí es una sugerencia importante que le doy. Arriba de me quedaría arriba de los 300 con la otra Ok, escuela. Me quedaría arriba de los 300. ok. Entonces entonces a llegar a la escuela y a tomar los datos y datos tomados, datos ingresados para enviárselos lo más pronto posible al máster y a ver que así me oriente, me dé la orientación para para pulir mejor la base de datos. Ahora, pero con lo que ya tiene ahí, o sea, cuando se le envía a Alfonso, también es ya usted mismo haciendo algunos análisis descriptivos, ¿no? Y para eso Sí, sí no necesita el visto bueno de Alfonso, ¿no? O sea, usted hágalo de forma propositiva, eso, ¿no? O sea, sacar toda la estadística descriptiva de las variables sociodemográficas, sacar la estadística descriptiva de los ítems, por lo menos el porcentaje de aciertos, cosas que ustedes ya aprendieron en otras clases de forma descriptiva, ¿no? muy Quizás el bien, acompañamiento de Alfonso son más en análisis, un poquito en la estructura factorial y todo eso, pero en esta parte descriptiva, o sea, sí sea eh, usted de forma propositiva actuando, ¿no? excelente, excelente. Ok, yo se lo enviaré al máster Alfonso y con esa sugerencia la voy a anexar esas acciones descriptivas que tengo que hacer con esta base de datos. Bien. ¿Alguna otra sugerencia más? La otra sugerencia es que, bueno, en el encuentro pasado usted por un tema de salud, pues no presentó, Sí, ¿verdad? Pero sí.
tenemos esa presentación pendiente, o sea, así como lo hicimos con sus cuatro colegas, que ellos nos mostraron el documento de Word, de los capítulos 1, 2, 3, 4 y nos fueron narrando cómo construyeron cada parte. Eso con usted no lo hemos hecho, Henry. Ok, dígame, ¿cuándo sería, Master? Pues era hoy, o sea, em, es un poco, si la actividad fue pues hace 3 semanas, quizás usted pudo haber venido como preparado para hacerlo hoy, ¿me entiendes? ¿No? O sea, Ok, ahí es donde yo creo que no tengo que comentárselos, ¿me entiendes? ¿No? O sea, lo bien, podemos dejar para la próxima semana, ya que, pues ya que vamos a tener un encuentro, ¿no? Pero esto es un comentario general, estimado. Esta es una clase de posgrado, ¿no? Entonces, pues no esperen que yo les diga, no, o sea, ustedes ya traigan el material, ¿me entienden? Entonces, Henry, pues en esta ocasión lo podemos dejar para la próxima semana, pero excelente. sean, sí, eso. Ok, ok, Listo, Henry. ok. Entonces, nos Dejo estamos de en. compartir. Gracias, Henry. Julio, ¿cómo estás, Julio? Muy bien, bueno, dije, Buenos días, Julio. bueno, yo he estado revisando en sí las bases de datos que ya tengo, ya tengo separado en cada una de las, voy a compartirles para ver, para mostrarles. ah, en sí, esta es la base de datos ya de los usuarios, que usted me preguntó que si tenía más información de los que realizaron la prueba. Entonces bueno, aquí tapé los nombres y los de las personas porque sale Ok. bastante información de ellos. Aquí está el índice que tenían en el periodo que realizaron la prueba. Bueno, tengo hasta el tipo sanguíneo, sale de todo no tapé una, esta vez que también hay identidades. Los títulos de Tiene la secundaria. edad de estas personas, porque estoy viendo que está la fecha de nacimiento, ¿no? Sí, Pero tengo. usted va a calcular la edad. No tenía pensado calcular la edad, aunque podría sacando la fecha de nacimiento. Fíjese que esa es una sugerencia que le doy en la parte de la caracterización de la muestra, ¿no? O sea, sí creo, y como estoy viendo que están las fechas ahí que las personas colocan, Ujú, ¿no? Eh, sí, y eso se puede hacer, ¿verdad, Julio? Entonces yo ahí formaría una nueva variable ujú, eh, con el cálculo de la edad, ¿no? ¿Por qué sí, eso es importante? Porque en la mayoría de trabajos, por ejemplo, hay algunas variables sociodemográficas que sí por sí se tienen que reportar, ¿no? El sexo, por ujú, ejemplo, o el género, dependiendo cómo se esté abordando. sí, La edad es una de ellas. Entonces ahí esa es una primera sugerencia, ya con la base de datos que estamos viendo. ok, sí, bueno. Los títulos de secundaria, saqué toda la información de que los caracteriza Ok. que llenaron la prueba. Aquí están, ¿cómo es? Son 1564 registros ya que tengo cada uno cada uno son una persona que llenó realizó la prueba. Aquí tengo, esta es las respuestas. Estas son las respuestas. Este está aquí en el archivo de texto porque Excel tiene error cuando no los abre. Porque de la forma como están guardados son 3 millones de líneas, casi 4. Entonces, pero ya los separé y los tengo, bueno, aquí están un poco de las pruebas que he hecho. Los separé en cada una de las subescalas. Entonces, para poderlos trabajar forma más fácil, por decirlo así. Bueno, los análisis que había estado haciendo la vez pasada de la dificultad. Aquí está por Esas cada ítem. figuras es de Ujú, cada ítem, ¿verdad? de cada ítem. Cada una es de cada ítem. Tengo las que tira en R.
Bueno, aquí está de cada ítem, pero por ejemplo, este caso es de discernimiento verbal. Entonces Y aquí ese está Julio, cada ítem. Ujú, bueno, eso está excelente. O sea, realmente esa parte creo que es súper importante, ¿no? ujú. Lo que, en lo que me quedo pensando yo es, al momento de escribir su tesis y su capítulo de resultados, eh, quizás es poco práctico y poco Mm. entendible incluir el montón de figuras, ¿va? O sea, Ah, porque sí, sí. imagínense cuántos ítems van a ser. Sí, Entonces no, no. ahí lo que yo sugeriría, bueno, Ujú, uno que tenemos que tener información sobre cuál es la estructura factorial de esa dimensión. O sea, eh, estoy viendo ahí su escala de discernimiento verbal. sí. Usted ya hizo el análisis factorial para ver si es una dimensión, para ver la carga factorial de cada ítem. Bueno, ese lo estaba haciendo, es lo que me estaban dando como problemas, que no los entendía, que entendí un poco más el asunto con la lectura que hicimos del artículo, que decía que a veces podían aparecer varios factores y cuando se esperaba uno solo, pero eso es algo normal y que uno lo puede justificar según la teoría que marca lo que es la prueba. Porque yo hasta bajé un programita, no sé si lo conoces, que se llama Yamovi. Ujú. Está basado utiliza R también y ayuda para sacar, digamos, frecuencias, análisis factoriales. Entonces lo estaba probando. Pero fíjese que una sugerencia Ujú, puntual que yo le doy, así, puntual, sí. el instrumento que usted está analizando tiene cuántas dimensiones. Son tres, ¿verdad? En sí son las cinco subpruebas que hace, cada uno evalúa una dimensión. Ujú. Entonces, yo sugiero esto, ¿no? Eh, Como esta es una base de datos ya aplicada, yo sugiero que usted haga un análisis factorial confirmatorio por ejemplo, de la dimensión discernimiento verbal, ¿no? Entonces usted va a forzar diciendo que los ítems de discernimiento verbal son estos, estos y estos. Ujú, Al tener eso, cuando uno hace análisis factorial, confirmatorio en este caso, entonces hay varios pasos, ¿no? Uno, lo primero que ve son los índices de ajuste. Si ese modelo, en donde usted le está diciendo al programa que discernimiento verbal está conformado por tantos ítems, si tiene un buen ajuste o no. Y ujú, lo otro, ver las cargas factoriales de eso. Si esos dos indicadores son adecuados, entonces eso ya fundamenta, por así decirlo, que la escala de discernimiento verbal está conformada por tales y tales ítems, ¿verdad? Esto que le estoy diciendo, ¿por qué es? Porque si no vamos a tener un montón de análisis sueltos, un montón de números poco entendibles, hay que, cuando uno escribe su capítulo de resultados, el punto clave es lograr una síntesis de la presentación de los resultados. Entonces, como su instrumento es complejo en el sentido que tiene un montón de ítems, quizás lo que yo esperaría ver, así de forma muy puntual, Julio, por lo menos en la primera parte, es justo esa tablita ¿verdad? Que estamos viendo, ¿no? ujú, Pero yo quiero ver cuál es en esa tabla, la que estamos viendo ahorita, de hecho, está el ujú. factor verbal y está el indicador. Pero ¿dónde está o en dónde están los índices de ajuste de ese modelo? ¿Los tiene? No, 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 no los tengo así como para Si usted mostrarlo. se va a la pestaña de Factor, ahí donde dice análisis, ajá, entonces análisis factorial confirmatorio, dele ahí. Ujú. Entonces, eh, usted se sabe de memoria cuáles son los ítems de la dimensión verbal. Sí, son los que marqué aquí con el nombre, con la letra B, el nombre. Ah, entonces está sencillo. Entonces metámonos todos. eh, Vamos a hacer el ejercicio ahorita, ¿no? Y solo como paréntesis a los demás, mientras Julio hace esto, ¿no? Este es un programa que se llama Jamovi, ¿no? O sea, eh, y ustedes pueden ver, es con clic, o sea, es bien amistoso la interfaz, ¿verdad?
Programa más completo que hay para analizar datos es R. Y eso es un hecho, ¿no? O sea, ahí es indiscutible. Pero estos programas, como Yamovi, hay otro que se llama Factor, que es el que les estaba comentando yo antes, también pues, pueden colaborar al tema de los análisis, ¿no? Y yo no lo veo incorrecto tampoco, en la medida que el estudiante sepa lo que está haciendo, eso sí. Entonces ahí, por ejemplo, ya los incluyo, ¿verdad, Julio? Sí. Sí. Bueno, está cargando ahí. Si quiere baje, Julio, solo quiero ver Mm, el output, qué es lo que le va a generar. Ahí está. Entonces, cuando le estaba comentando yo los índices de ajuste, es eso. estos. En donde dice medidas de ajuste. Ujú. Medidas de ajuste. Vean. Hay, de forma general, están los índices de CFI, TLI, RMSEA. El CFI y el TLI nos dicen qué tan bueno es el modelo. Y el punto de corte para considerar un modelo que es bueno y que no se basa en lo aleatorio es que sea 0,90 para arriba, ¿no? ¿Cuántos son sus valores? Del, 0,50 y tanto, ¿no? sí. O sea que no es un modelo tan bueno, por lo menos la estructura unidimensional, ¿no? Y el RMSEA, que es el segundo valor que está ahí, es un indicador de qué tanto ruido o qué tanta variancia no explicada tiene el modelo. Entonces, se consideran adecuados los valores que son de 0,08 para abajo, ¿no? Y en su caso, ¿cuánto es? 1.1, 1.1. Sí, o sea, estos dos valores de acá, estos que estoy marcando en verde, para decir que son adecuados, tienen que ser mayores a 0,90, ¿no? Ujú. Mayores a 0,90, 0,9, ¿no? Estos de acá. Y como les digo, estos dos son indicadores de qué tan bueno es el modelo, ¿no? Y este, el RMSA, que es este de acá, es un indicador de qué tan malo es el modelo, ¿no? Pero para decir que un modelo tiene un margen de error aceptable, entonces la cantidad es 0,08 para abajo. Con estos valores de acá, este modelo no es tan adecuado. ¿Sí me voy a explicar, Julio? Sí. Sí, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, pues usted ya dijo, bueno, entonces, ¿qué hago yo ahora? Yo aquí testaría un modelo factorial exploratorio antes. O sea, fíjense bien que de forma general uno puede pensar que comenzamos por el exploratorio y después el confirmatorio, ¿no? Pero en su caso, comenzamos por el confirmatorio. ¿Por qué? Porque ya hay una colecta de datos hecha, ¿no? Y cuando se hizo la colecta de datos, se asumió que todos estos ítems formaban parte de un solo factor, ¿verdad? Pero ya vimos que el modelo de ese factor único no es tan bueno, ¿verdad? Entonces ahora vamos a irnos un paso atrás, vamos a hacer el análisis factorial exploratorio, ¿verdad? Entonces otra vez vaya a factor y ahora exploratorio, exactamente. Y vuelvan a meter todos. Bien. Entonces, en el análisis factorial exploratorio vamos a hacer un par de ajustes antes que, Ujú. en donde dice método, Julio, váyase a donde, dele clic ahí, solo quiere las opciones que le salen. Residuos mínimos, no está bien, entonces, residuos mínimos, dele en rotación, lo que quiero ver son las opciones que salen. Varimax, Quatrimax, está bien. En la comprobación de los supuestos, si quiere puede marcar lo de la esfericidad de Bartlett y lo del KMO. Ajá. Y en el número fijo de factores, está viendo en la parte de abajo, ¿no? Y aquí. Esto es exploratorio, ¿no? Pero que sea Ujú. exploratorio no significa que uno no puede tener una cierta noción sobre cómo está la estructura factorial, ¿va? Entonces, exacto, pues ahí marque uno que dice en factores. Ahora suba, que quiero ver el output, qué es lo que le sale, ¿no? ¿A dónde comienza el output? Empieza aquí. Aquí. Ok. Entonces, vea, qué interesante eso, ¿no? En las cargas factoriales, los ítems que aparecen con carga factorial son los ítems cuya carga es mayor de 0,3.
que eso es lo que la literatura dice, que son ítems con buenas cargas factoriales, ¿no? Entonces, vea, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 tienen cargas factoriales por debajo de esa cantidad. O sea, que él está diciendo que son ítems no tan buenos, ¿me entiende? Esos Así son como, cuando analicé la dificultad, son los más fáciles esos. vea, fíjese que una posibilidad también en el análisis confirmatorio es, si quieres, esto lo puede escribir Julio, porque esto es con implicaciones importantes para su capítulo pues, de resultados. Usted puede comenzar con lo que ya hizo, que me parece perfecto, ¿no? El análisis de la dificultad, que es ver cuáles ítems son fáciles y cuáles son difíciles, ¿cierto? Que eso Sí, es justo lo que me está diciendo, ¿no? Luego puede testar un modelo en donde agrupe los fáciles y agrupe los difíciles. O sea, que sea un modelo pues, de dos factores, ¿no? Es posible, y esto es una hipótesis, ¿no? Esto hay que testarlo, ¿no? Que el factor uno sean los ítems fáciles y el factor 2 sean los ítems difíciles. Pero esto es una hipótesis de mi parte, esto hay que verlo, ¿no? sí. Ahora, usted en sí, esa es una posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es justo lo que estamos viendo acá. O sea, el resultado que ya estamos viendo acá para mí es un resultado importantísimo en su tesis, ¿no? Porque estamos diciendo que esos ítems, el 6, 7 y todos esos, son demasiado fáciles, y que no están contribuyendo al factor que se llama, ¿el nombre del factor cómo es? El discernimiento verbal. Discernimiento verbal, ¿no? En contraste al 18, 19, 20. Entonces, quizás una primera, pues ya conclusión de eso es que futuras aplicaciones, y esto es una sugerencia que usted hace como investigador, ¿no? Que no significa que la gente lo va a aplicar, ¿no? Ujú. Pero que esos ítems, el 6, 7 y esos, no son tan buenos, entonces o los deberían de eliminar o los deberían de revisar. ¿Me entiende? ¿Sí me voy a explicar, Julio, con eso? Sí, sí. Si usted, por ejemplo, coloca ahí eh, en la parte ahí de las funciones, ¿no? En donde dice carga de los factores, Ujú. dice oculta los pesos menores a, pues lo que queremos que salgan todos, entonces ponga 0.0 para que le salgan todas las cargas. No, pero coloque 0, Ah, exactamente. Entonces, si usted se fija, pues ahí le aparecen pues ya todas las cargas, ¿no? La literatura indica que un ítem tiene buena carga factorial cuando es de 0.30 para arriba. Entonces vea, por ejemplo, el ítem 7. El ítem 7 tiene 0.13, ¿no? O sea, ese ítem no tribute en nada o en casi nada al factor de discernimiento verbal. Entonces, usted puede reportar, de hecho, el reporte de esta tablita, esa que estamos viendo, se me hace importante. ¿Por qué? Porque usted va a reportar todas las cargas factoriales y puede colocar en negrita, si quiere, ya cuando esté en el documento de Word, ¿verdad? Pues cuáles son las de 0.3 para arriba, ¿no? Entonces usted cuando esté escribiendo los análisis, usted dice, los ítems tales y tales y tales tuvieron cargas por debajo de 0.30 y los ítems tales y tales y tales tuvieron cargas por arriba de 0.30, ¿no? Y la literatura indica que los buenos ítems, por así decirlos, son aquellos que tienen cargas en sí por arriba de ese valor, ¿verdad? Eso es una... eh, en los resultados adicionales, Julio, pues ahí dele clic en donde dice medidas de ajuste del modelo. Yo creo que le sale más abajo, ¿no? mm. Vean, Jamovi es un software interesante. Hasta referencia le diría. Sí, Está viendo que mira. la parte de abajo está en la referencia, ¿no? Y cita R, ¿no? Porque Mm. es un software que está basado en la sintaxis de R, ¿no? Sí, sí, uno puede hasta usar el editor de R para hacer Sí, su no. modificación. Y lo felicito porque, pues, este software, pues no se enseña como tal en la maestría, ¿no? A ustedes les enseñan, insisto, el más importante, que es R, ¿no? O sea, si ustedes saben manejar R, esto es pan comido después, ¿no?
pero está bueno que ustedes busquen también alternativas. Es que andaba buscando cómo sacar las tablas más bonitas. Y es que en R no encontré cómo exportarlas. Entonces en eso me salió este. En- Y justo eso que está comentando Julio también es importante, ¿no? Que si ustedes se fijan, ya estas tablas ya están en formato APA, ¿no? O sea, así son las tablas en formato APA. Entonces, esa es una ventaja. ¿En dónde están los ajustes, Julio? mm, No, mm, o estarán arriba. Ah, ¿Será ahí, esto? ahí, sí. Bueno, el RMSEA, lo que le dije para que Mm, lo consideremos adecuado es, sí, o sea, el ajuste del modelo pues no es el mejor, ¿verdad? Pero yo creo que es por esos ítems que tienen cargas por debajo de 0.3, ¿me entiende? Si usted elimina esos ítems por debajo de carga 0.3 y roda un modelo con los ítems cuyas cargas factoriales son de 0.3 para arriba, le aseguro que el ajuste del modelo es significativamente mejor. ujú, Entonces, sintetizando, Julio, pues otra vez, en términos de la escritura, ¿no? Usted presenta la dificultad de los ítems, que es como ujú. un análisis descriptivo, ¿no? O sea, Sí, ahí puede usar, eh, en sí no recuerdo ahorita si su tesis es con teoría clásica o con la TRI, usted escoge cualquiera de las dos. con la tri, Ah, ok. bueno, con los dos, iba a presentar con los dos, la parte de para, ¿cómo es? Hablar bien de los ítems, cómo son, hablar de los distractores y cómo la discriminación que tiene cada uno de los ítems. Ok. Entonces sí, Y eso lo presento presenta los dos. en tablas, ¿verdad? O sea, en tablas. Eso no es de figuras, eso es de tablas. Ujú, Luego hace el análisis factorial. Sugiero que haga el exploratorio justo el que hicimos ahorita. Ahí usted puede ujú, comenzar y hasta le puede colocar eh, el análisis exploratorio uno, por ejemplo. Entonces usted hace el uno en donde le van a salir todos esos ítems con cargas factoriales bajas, ¿no? Y luego dice, en función del análisis factorial que se realizó, se, eh, se implementó un nuevo análisis modificado eliminando los ítems con carga factorial por debajo de 0.3 y lo vuelve a rodar. Y le aseguro que los índices de ajuste, los ajustes del modelo se van a mejorar. Y eso lo reporta. Entonces, ujú. usted ya está reportando una versión que en la tesis de Julio es una versión mejorada del instrumento. ¿Sí me voy a entender con eso, Julio? Sí, Entonces, esa para mí es una forma de sintetizar sus resultados en esa parte, ¿no? Y lo mismito hace para matemáticas y para las otras ujú, dimensiones, ¿no? O sí, sea, ese mismo camino. Dificultad, análisis factorial en su primera rodada, por así decirlo. ujú, Análisis factorial, pues modificado. Eso se puede en la literatura. Y así para cada una de las subescalas, ¿no? Usted tiene datos de lo que es el rendimiento académico, ¿verdad, Julio? sí. Tengo este inicial, que es con el índice que tenían cuando realizaron la prueba. Este es el índice general de los. Ujú. Pero me falta sacar ya después quiero ver si puedo un año después del cambio de carrera. Ok. Fíjese, eh, pues, ¿por qué es importante eso, no? Porque uno de los objetivos de su tesis, si mal no recuerdo, es algo que tiene que ver con la validez predictiva, Sí. ¿cierto? Entonces, pues la validez predictiva, pues una técnica sencilla para calcularla es simplemente una correlación entre Ujú, los puntajes de la subdimensión verbal, matemática y las otras con el rendimiento académico y ver cuál es la correlación de esas dos variables. Esa es una forma sencilla de hacerlo. Han de haber otras, ujú, y de hecho hay otras, pero exploratoriamente, a mí sí me gustaría, en el marco de esta clase, ¿no? Ver una tablita de correlaciones al final, en ujú, donde usted correlacione el puntaje total de discernimiento verbal, el puntaje total de, pues, de matemáticas y de las otras subescalas con el rendimiento académico, ¿no? Por lo menos con la que está marcando ahí, con la columna M. ujú.
Y eso es una tablita sencilla de correlaciones, ¿me entiendes? Sí, Ok, Julio. ok. Usted tiene material, Julio, y entonces quizás en el otro encuentro es que usted me cuente cómo le ha ido con eso y sin incentivo a que ya lo vaya escribiendo en Word, ¿no? O sea, ya Ujú. eso que se traduzca en el capítulo 5 de su tesis. Pero no, o sea, hay avances muy importantes. Ok. Gracias, doctor. Listo, Julio. Marta, ¿cómo está Marta? Pues estoy un poco enferma, doctor. Ah, pucha, sí se le escucha ahí Ten- Sí, afectadita la tengo voz. una alergia y yo ya ni sé qué es. Doctor, eh, pues yo hice mi base de datos. La terminé, la completé. Me faltan cosas que ahorita, viendo la de Sandy, pues hay cosas que le tengo que implementar, pero me olvidé de mi cargador de la computadora en la clínica. Y no Ah, ok. tengo computadora. Estoy conectada del celular. Entonces, yo sí la tengo, pero no sé si se la envío por correo o creo que dijo que que iba a abrir link para subirla o quizás estoy confundida. Fíjese que la base de datos, o sea, yo no las estoy pidiendo como tal, ¿no? Pero en su caso, o sea, usted me la puede enviar por correo para que yo le dé un feedback así sobre cómo está la base de datos, ¿no? O sea, eso sí, pues no hay problema, ¿no? Eh, ¿Usted tiene cuánto, su base de datos es de cuánto, Marta? De 260, doctor. Ok, 260, es aquel instrumento, ¿cómo es que se llama? Del burnout, Cu- del Cuba, El burnout de CUBA. amas de casa. Ujú. Ya que era Cuba algo, pero no recordaba el nombre completo. El CUBA, ¿no? Entonces, vea, el software que está mostrando Julio es un software muy amigable, ¿no? Otro que es el que yo les quiero compartir, de hecho, de después, es uno que se llama Factors. Aquí les voy a escribir el enlace. Lo voy a escribir aquí en el chat, ¿no? Eso se lo voy a enviar también por correo, así, un correo bastante rápido, ¿no? Entonces, en el caso de Marta, de Henry y de Sandy, eh, pues inclusive, bueno, todos realmente, porque Julio también está haciendo algunas cosas y Mirtia también tiene objetivos en cuanto a ello, ¿no? Pues el encuentro de hoy era para, pues, tener ahí garantía de que ustedes tengan bases de datos, que me compartan esto, pero en términos de los análisis, vean, como Julio ya tiene, pues, bases de datos más completas, con él sí pudimos por lo menos explorar algunas cosas. Entonces, eso mismo que hicimos con Julio, me gustaría hacerlo con todos los demás, ¿me entienden? Pero para ello sí tienen que tener sí por sí su base de datos, ¿no? Entonces, en su caso, Marta, pues está bien que me la envíe para que yo le diga, está bien, ¿no? O sea, para cuando estemos haciendo, pues ahí los análisis, pero sí incentivo estar leyendo cosas de análisis factorial, de confiabilidad, o sea, estar Doctor, desempolvando sus doctor, materiales de otras clases. hola, doctor, Dígame. disculpe que lo interrumpa. Es que se me cortó y volví a entrar a la reunión por la señal que decía, en su caso, Marta, y ahí me quedé. ¿Me puede No, repetir? en su caso, Marta, que me envíe la base de datos solo para decirle, está lista para los análisis, ¿me entienden? Solo me gustaría tener, eh, o solo me gustaría darle ese visto bueno para que ustedes se vayan a análisis de datos con seguridad que su base de datos está bien, ¿me entienden? Ok. Entonces, sí, perfectamente me lo puede enviar. Mirte, ¿tiene su manito levantada en algo referente a esto? Sí, sí, doctor, disculpe. Es que me había movido un momentito, como le dije, estoy en el trabajo. Con respecto a la base de datos, sí, yo ya la tengo, pero no sé si está la participación de Marta ahorita, o la presentación de ella, porque no escuché que si ella iba a presentar o yo. No sé que no tengo nada que presentar, Mirtia. No Ah, tengo la bien. computadora. Perdón. No quería Dale, no, interrumpirla. Lo que no se pasa, preocupe. sí, Sí, no, entonces, pues lo que está comentando Marta, ahí Marta,
Pues sí, en el siguiente encuentro sí es fundamental que tenga la computadora y su base, ¿no? Porque si no, vamos a estar, pues si no, no vamos a avanzar como nos gustaría avanzar. Sí, doctor, entiendo. Y que se mejore, porque se escucha ahí bien afectada de su voz. Sí, doctor, yo le iba a pedir permiso de desconectarme porque me siento mal. Listo, Marta, si no, no hay Yo, problema. ok, gracias. Nos vemos. Chao. Mirtia, cuéntenos, ¿cómo Bueno, le va? ahora sí estoy en mi turno. Sí, Pues ahora. fíjese que casualmente yo aquí tengo a la vista mi base de datos. Pero como comentaban al principio, el tema de conectarse con lo que es el asesor, pues se dificulta en algunas ocasiones. Yo hace 3 semanas que nos reunimos, ese mismo día le envié los avances del capítulo 1 al 4, más la base de datos, más el script que utilicé en R a mi asesor. Me imagino que por el tiempo, él no pudo revisar esos trabajos, pero sí me mandó algunas observaciones sobre los capítulos del 1 al 4, principalmente en metodología, que había cosas que corregir, y es lo que le decía yo, que para la parte final que se vaya a entregar, va a tener correcciones más los apuntes que le estaba haciendo yo. Entonces, Excelente. la idea mía era que él me revisara la base de datos para, aunque yo ya tengo resultados con esa base de datos, depurarla pues con él y que me viera si hay alguna cosa que no está tan bien. Igual puedo compartirla porque aquí la tengo a la vista, pero es la que yo le envié a él y, y porque estoy esperando que me dé el visto bueno. Quedamos en Sí. reunirnos el lunes. ¿Usted tiene cuántos casos en su base, Mirtia? 274. Ok, está bien. En- Ahí Vea, estamos. pues yo pienso que lo que me está comentando es lo indicado, ¿no? O sea, ahí, si ya marcó un encuentro con su asesor, entonces solo que la reconfirme, ¿no? O sea, con solo ver así la estructura general pues una vez en algunas bases de datos, con solo ver cómo están eh, algunos componentes del registro, pues uno dice, ah, bueno, esa base potencialmente está bien, ¿no? Pero quizás ya con Sí. su asesor ustedes pueden irse más al detalle, ¿me entiendes? Sí, porque yo tengo los resultados que obtuve con esa base aquí, la mediana, las desviaciones estándar, las varianzas y todo eso que yo trabajé con esa base de datos. Pero necesito que él me la reconfirme y me diga, pues sí, démosle con eso, para tener los resultados más claros. Sí. En su caso, por ejemplo, y yo recuerdo una versión que leí de sus resultados, están completos, lo que hace falta quizás es una reorganización más lógica, ¿no? O sea, siento que Ujú. hay muchas cosas que están puestas ahí, pero sí les hace falta como un poquito más de cadencia, ¿no? Entonces Sí. ahí, pues lo mismito que le decía a Julio, ¿no? Ustedes pueden, vean, pues la forma más efectiva para saber cómo se redactan artículos o cómo se redacta así la sección de resultados de una tesis psicométrica es viendo Ujú. artículos, por ejemplo, ¿no? Entonces, Correcto. si usted va a hacer el tema de análisis factorial exploratorio o va a hacer análisis de ítems con la TRI, yo sí sugeriría pues que destine un par de días solo a leer, ¿me entiendes? O sea, Sí. no hacer nada, sino que solo a leer, a ver, bueno, en este artículo, esta fue la estructura que siguieron aquí los autores. Yo Sí. eso lo puedo modelar, ¿me entiende? Entonces que usted diga, bueno, si esos autores hicieron ese camino, ese ABC, entonces Ujú. yo también puedo seguir ese mismo camino, ¿no? Entonces, Correcto. más bien en su caso, sensacional que se encuentre con su asesor, me parece bastante bien eso. ¿Su asesor quién es, Mirtia? Solo si me recuerda. El A mí se me máster olvida. Rigoberto. Máster Ah, Rigoberto, no, ya me entonces, cambiaron a la licenciada Nancy. no, entonces, pues súper, o sea, realmente, pues bastante bien eso, ¿no? Entonces, Sí. que se siente con él y quizás uno de los puntos para conversar con él y que después los conversemos conmigo es la organización lógica de su capítulo de resultados, ¿no? ¿Me entiendes? Ajá, para Eso que vaya podría ser. teniendo enlazado una cosa con otra.
Exactamente. Doctor, yo solo tenía una pregunta porque fue lo que a mí me quedó cuando yo estaba haciendo los análisis y vi que Julio tenía igual unos resultados ahí. Por ejemplo, como obviamente es una prueba que pues estamos probando si funciona y si realmente mide lo que queremos medir, van a haber algunos resultados que, vaya, como usted mencionó, un ítem ahí que no aportaba mucho al factor. Yo igual, aunque ese ítem en uno de los análisis de los resultados, yo tengo que reportar eso, que ese ítem se va a eliminar por esa carga factorial deficiente que tenía. Fíjense que eso es una buena pregunta, ¿no? Y sí, la respuesta es sí. Ustedes, hasta por un tema de transparencia, ¿no? O sea, ustedes reportan los resultados iniciales como les salió. O sea, Ajá. si su instrumento tiene ¿cuántos ítems? 60. 50. 50. Entonces, vaya, usted coloca pues los ítems por factor, ¿no? Vamos a suponer que en el factor 1 hay 15 ítems y 5 tienen cargas factoriales bajas, ¿no? Ajá. Usted reporta todos los resultados y dice, ¿no? Considerando que los ítems tal y tal y tal tienen cargas factoriales por debajo de tal y tal valor, se sugiere que se eliminen de análisis posteriores, ¿entiende? Pero usted mostró cuál fue la carga factorial de esos ítems, ¿verdad? Y lo que le comentaba a Julio, y yo creo que en su caso eso es importante, ¿ve? Y hasta más importante porque usted está construyendo un instrumento. Entonces, Ajá. Ajá. usted tiene como más flexibilidad de quitar, ¿me entiendes? ¿No? Porque es una construcción, ¿no? De ser. Así. Yo pensaría que usted puede hacer, cuando esté haciendo esta parte, análisis factorial, por ejemplo, Ajá. usted teste el modelo con todos los ítems, ¿verdad? Con el 100% de los ítems. Esa sería como la fase 1 del análisis factorial, ¿no? Y luego teste un modelo modificado con los ítems que en la primera fase le salieron buenos, ¿verdad? Para ver si cuando se hace un confirmatorio, por ejemplo, se mejoran esos índices. Pero Ajá. como le digo eso, eh, usted yo creo que tiene como la primera parte, ¿no? En donde estaban todos los resultados, pero Sí, sí, quizás esa parte. esos modelos más pulidos es lo que hace falta desarrollar, ¿no? Ajá. Pero igual Pero los tengo que reportar en el escrito. sí, o sea, sí, Ok. la respuesta es sí. Ok. Usted en el escrito va a reportar lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, sí. Porque no es bueno o malo de que usted lo hizo mal, no, es bueno o malo en el sentido que son números, ¿no? Entonces son datos psicométricos, o sea, Sí, son los hallazgos. exactamente, son las evidencias, son los hallazgos y pues el resultado, ¿no? Y, Sí. yo más bien pienso que cuando las personas reportan esos ítems que tienen carga factorial baja y lo dicen, se me hace como más honesto todavía, ¿no? O sea, porque la persona está mostrando las evidencias y está haciendo realmente lo que es un investigador, ¿no? O sea, pues mostrando datos no tendenciosos, ¿me entiendes? Porque Sí, claro. yo creo que cuando usted construye un instrumento, usted quiere que todos los ítems funcionen, ¿no? Eso es Así es obvio. la aspiración. Pero al final la estadística, la psicometría puede decirle, no, el ítem IT7 no funciona. Entonces, no siga luchando con ese ítem porque no funciona. Ajá. Pero eso hay que tener evidencias para eso. Y ahí Sí, es la importancia que se reporte todo. está bien. Sí, Mirta, entonces, bueno, estoy viendo ahí su base de datos y pues ahí solo dele esa rechecada con su asesor, ¿no? Y más que su asesor es nuevo, entonces está bien que también Sí, pues se empape él de su instrumento y de la lógica, de todo eso, y ¿no? sí, fíjese que realmente considero que las oportunidades de mejora que él me mostró, porque él me mandó una cosa así poquita, pero ya eran las 10 de la noche y ponerme yo a hacer esos ajustes para presentar ahorita era como muy apresurado. Ujú. Entonces, pienso yo de que como él es primera vez que lo es, es valioso, pues, porque el instrumento tiene que Sí, entenderse de primera, ¿sí? sí, definitivamente, ¿no? Y pues estamos en esa fase para hacer cualquier tipo de modificación, ¿no? O sea, su entrega más importante, y esto es para Mirka, pero para todos, ¿no? Es la entrega final que ustedes van a hacer, ¿no? O sea, yo siempre Sí, interpreto las entregas de ahorita como avances, obviamente que tienen que ser avances trabajados, o sea, sí, tampoco es enviar solo por enviar, sí, pero sé que todo esto va a tener modificaciones, ¿no? así. Ya sea que
que se las diga yo, que se las digan sus asesores o que se las digan en las predefensas algunos colegas, los coordinadores, ¿me entienden? Entonces, sí, el proceso de construcción y de desconstrucción que yo siempre les he comentado está acá, ¿no? Y sigue estando presente. Sí, gracias, Pero doctor. bien, Mirta, entonces ahí pues encuéntrese con su asesor, ¿no? La Ok, otra semana tendríamos entonces, encuentro para ver lo de Factor, entonces. sí, vean, el encuentro de la próxima semana es un encuentro extra, ¿no? Ajá, Pero si yo fuese estudiante, yo participaría, ¿no? O sea, ahí, claro. eh, ¿por qué les digo que es extra? O sea, porque no contabiliza en el sentido de que, eh, en el sentido, pues, de la rúbrica de evaluación, aquella, ¿no? Pero en el esquema de taller de tesis, yo pienso que todos los encuentros tienen que ser así, ¿no? Como el que tuvimos hoy, por ejemplo, que es de asesoría, pero también un poco más orientado a la tutoría, ¿no? Que sería el de la próxima semana. Sí, Entonces la idea sí sería eso. O sea, en la próxima semana sí es un taller de mi parte, ahí un poco más conducido por mí, pero que ustedes tengan su base de datos, estimados. Eso sí es clave, ¿no? Para que todos desde sus computadoras puedan estar haciendo cosas y y eso, ¿no? Y sería a las 8:30 siempre. perfecto. Em, Aquí el favor quizás a la liglina, y la liglina está bastante afectada de su salud, entonces quizás ahí nos va a comentar, pero si podemos hacer la gestión para la reserva en Zoom liglina, y si no, pues lo hacemos en otra plataforma. Ahí tal vez hacemos esa gestión. ¿Está liglina? Bueno, si no, yo comento con ella. Doctor, disculpe, este archivo que nos compartió en los mensajes se puede descargar y ir leyendo, ¿no? El de facto, O eso, sí. fíjense que pues vale más que me pregunten, les voy a mostrar aquí algo de eso. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Ok. Entonces, Sí. bueno, en el enlace que les envié, como les decía, Factor es un software hecho para análisis factorial, ¿no? Confirmatorio, exploratorio, análisis de ítems, pero su finalidad es, no hace otro tipo de análisis, no hace correlaciones, no hace otras cosas, es solo análisis factorial, ¿no? Es un software por una universidad europea. Entonces, en lo que les envié yo, su tarea es descargar el programa, ¿no? Aquí donde dice download. Yo en mi computadora que descargo es este de Windows, ¿verdad? Download Factor 12.04.04 por Windows. Una de las ventajas que tiene Factor es que es un programa portátil, o sea, ustedes lo descargan y cuando lo descarguen, se va a abrir como una ventana. Aquí se la voy a mostrar. ¿Verdad que dejé de compartir pantalla? Solo si me confirman eso. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Desapareció. sí, permítanme. ¿Ahora la están viendo? Sí. Sí, Sí, ok. Entonces, cuando descarguen Factor, o sea, ustedes lo van a descargar y pues les va a aparecer esto, ¿no? Entonces, o sea, que no tienen que instalar nada. Eso tiene un nombre en este tipo de software. Quizás Julio ahí sabe más técnicamente, pero es una aplicación que se abre ya sola, ¿no? Entonces, aquí hay varias funciones muy esenciales que esto, como les digo, sí lo vamos a tratar en la otra semana, ¿no? Pero sí me gustaría que todos tengan dos requisitos. Su, su base de datos limpia en la medida de lo posible y pues descargado el programa, ¿no? Entonces, esos son requisitos que sí por sí deben de tener, ¿no? Que ya casi todos lo tienen. Entonces aquí, pues se lee la data, se configuran algunos análisis y todo eso, ¿no? Pero este es un software bastante amigable, estimado. Entonces, y pienso que también es un aprendizaje para sus herramientas como psicómetro, ¿no? O sea, ahí también, más allá de esta clase, ¿no? Entonces eso, Mirtia, ahí contestándole su pregunta. gracias.
Listo. Vean, pues yo creo que pues estamos servidos por hoy, ¿verdad? Yo les voy a compartir, está confirmada la reunión de la próxima semana, pero siempre se los voy a escribir por correo, ¿no? Solo para dejarlo más formal, por así decirlo. Y espero que puedan conectarse, o sea, en serio, ¿no? Porque como ustedes vieron en la calendarización, ya solo nos faltan 2 encuentros. Uno para ya ver cosas que ustedes hayan hecho, o sea, pues ahí ya soy yo más haciendo preguntas y haciendo comentarios sobre lo que ustedes ya han hecho. Y el siguiente son las predefensas, ¿no? Entonces, quizás el próximo sábado es un espacio para, pues, para estar en esa parte más artesanal, ¿no? Que es construyendo y haciendo esas cosas. Pues de nuevo los felicito por sus avances, los incentivo a que continúen haciendo ahí las acciones que hacen falta y pues que estén bien. No hay nada más por hoy. Bendiciones, feliz fin de semana. Hasta Bendiciones. luego. Gracias, Buenos Master. días. Cuídense. Feliz fin de semana. Saludos. Martita, que te mejores.